La silla es una. Claro. Solo cabe uno o una. Y mientras no la termine de llenar ella, quien sigue mandando es él. Quien sigue mandando es López Obrador. Las cuentas se pagan y las herencias se cobran. Y López Obrador nos está cobrando la herencia de un sexenio maldito en muchos frentes. Y muchos de los personajes que convergen, que se encuentran, que se reúnen en este partido movimiento, en Morena, en la 4T, no tienen nada que ver y están por abajo de la mesa y cada vez más por arriba también, dándose hasta con la cubeta. Hay una revuelta dentro de Morena, porque el presidente decidió quién iba a ser el coordinador en Cámara de Diputados y quién iba a ir al Senado y quién se iba a quedar en el SAT y quién iba a ocupar la Unidad de Inteligencia Financiera y quién el partido. Nunca habíamos tenido tantos funcionarios transeccionales. Ese choque, esa confrontación interna tiende, digamos, a las tribus, a lo que le ocurrió al PRD, claro, tiende a la autodestrucción dentro de Morena. Familia Tipical, muy buenos días. Hoy es domingo, día de platicando. Hoy es día de platicar con un ser humano que quiero mucho, que ustedes conocen y lo han visto en la tele, en Televisión Azteca. Es un gran periodista, es un gran escritor, es un gran politólogo de la nueva generación, Manuelito López San Martín. ¿Cómo estás, Manuelito? Querido Carlos, gracias por la invitación. Qué gusto verte. Gracias Igual, por invitarme. Le digo Manuelito porque lo conozco desde esta edad, así más o menos. Niño, más o menos. Y siempre se quedó como Manuelito. Pero ya es Manuel. Y es un ser humano fantástico. ¿Cómo estás, Manuel? Bien, contento de estar aquí contigo. ¿Tu primer libro, hijo? Tu muy exitoso proyecto. Sí, el primer libro que escribo yo solo. Un texto, te diría, y ahora sé que lo vamos a platicar, que es un recuento de daños. Es un recuento de daños, es una revisión, es desnudar un desastre heredado por Andrés Manuel López Obrador. Quiero ver una cosa. Aquí está el libro. Sí. ¿Ok? Se llama Año 7, El legado, la catástrofe. ¿Ok? Bueno. No le queremos a nadie echar a perder el desayuno, Carlos. No, que lo vean en la tarde. A ver, qué horror. Hasta el final tienes índice casi día por día. Casi día por día, porque lo último, digamos, es el legado, lo que deja el desastre que deja. Las cuentas se pagan y las herencias se cobran. Y López Obrador nos está cobrando la herencia de un sexenio maldito en muchos frentes. En términos de seguridad, de salud, de educación, las grandes obras, para donde te vayas. Al inicio, mira, si te vas al inicio, ahí vas a ver el índice desmenuzado, el índice desglosado. Ajá. De capítulos que tocan distintas aristas del gobierno, del sexenio de López Obrador, que parecería que terminó ya. Le pusimos año 7 porque yo estoy convencido de que los sexenios en México no tienen 6 años. Aquí está. Tienen 7 y el 7 es el año difícil, porque es el año del golpe de realidad. Pero a ver, tienes razón. Tú me dices cuanto quieras, Moy. Ya. A ver, vamos a empezar. Desde que yo soy joven y tengo memoria política, es cierto, el año 7 es el año del juicio del presidente. Ok. Prácticamente, si la memoria no me falla, los mejores amigos del presidente que terminan presidente terminan siendo sus enemigos. Sí. En menos de un año. López Portillo en 10 minutos mandó a Echeverría y lo mandó a Fiji, Nueva Zelanda. Sí, embajador. Exactamente. Bueno, conocemos las historias. El rompimiento terrible Zedillo-Salinas, que nunca tenía que haber sido Zedillo el presidente, sino Donaldo, que era mejor amigo de Salinas. Pero yo siento que todos estos expresidentes que han roto con su siguiente, no es antecesor, sino lo opuesto. Con el sucesor. Sí. El sucesor. Han sido políticamente muy correctos. Han sido hasta disciplinados, ¿no? Yo me acuerdo perfecto cómo se disciplinaron los expresidentes cuando los mandaron de embajadores, etcétera, etcétera. Yo aquí no veo ningún rompimiento entre Titina y López Obrador. Sí, no hay rompimiento. Yo no sé si lo va a ver públicamente. No sé si la forma nos va a alcanzar para ver eso en el corto plazo, pero sí creo que en el fondo comienzan a haber algunos contrastes y diferencias.
¿Por qué? No porque Claudia Sheinbaum tenga las riendas del poder. Además, la silla es una. Claro. Solo cabe uno o una. Y mientras no la termine de llenar ella, quien sigue mandando es él. Quien sigue mandando es López Obrador. Sigue mandando porque la acercó con un montón de decisiones, le heredó un montón de personajes en posiciones claves, neurálgicas, que él repartió, no ella, y la tiene absolutamente acotada en su margen de maniobra, que es muy estrecho. Ella sabe, como la 4T lo sabe, que el pegamento de ese grupo político, de ese movimiento y de ese partido es Andrés Manuel López Obrador, sigue siendo Andrés Manuel López Obrador. Ahora, que eso vaya a durar por siempre, no lo sé, porque la presidenta es presidenta para hacerlo, para ejercer el poder. Y hoy por hoy, insisto, yo veo a López Obrador detrás de muchas de las decisiones, algunas de manera forzada, otras con convicción, pero tiene tomado todo el camino y las carteras, las posiciones más relevantes. Si ella se decide a tomar realmente decisiones, las riendas del poder, entonces va a tener que distanciarse al menos. Me decías, ¿dónde hay una distancia, un contraste? Te diría, seguridad. A ver, hoy vemos por lo menos la intención de ir tras los delincuentes. Hay decomisos. Decía López Obrador que no había laboratorios de en México. Bueno, se han desmantelado, o esos son los datos que se reportan por parte del gobierno de la presidenta Sheinbaum, cientos de laboratorios. Decía que ya no había huachicol y se han incautado más litros de huachicol que nunca en la historia. Es decir, en los hechos, ella va golpeando al sexenio de López Obrador y va contrastando. Lo mismo podríamos hablar de salud. El tema de la megafarmacia, esta obra faraónica que se le ocurrió un día a López Obrador, donde dijo iban a estar todos los medicamentos del mundo y nunca llegaron, nos costó miles de millones de pesos, quedó en anécdota. Ya no existe esa megafarmacia como un gran centro, digamos, de distribución. Nunca existió. Nunca existió. 2.7 recetas abasteció al día en promedio. Y si revisamos el tema de la compra consolidada de medicamentos, también ahí hay un volantazo. Que le salga es otra cosa. Hasta ahora no les ha salido, sigue el desabasto de medicamentos. Pero hay un reconocimiento de que lo que se hizo mal. Mexicana de Aviación, igual. A ver, bajaron a los aviones y redefinieron otra vez las rutas, porque evidentemente lo que se había hecho estaba muy mal hecho y le costaba mucho a los mexicanos. Entonces sí creo que hay algunos elementos que permiten observar que hay contraste, que hay diferencia en la manera de concebir, digamos, las problemáticas y que hay un nuevo rumbo que se intenta tomar. Insisto, sin que pueda ella asumir las riendas del todo. A ver, en tu opinión, ¿qué porcentaje del universo mexicano, voy a hablar de con credencial de elector, 100 millones de mexicanos de los 130, le sigue creyendo a Titina y Andrés? Neta. A ver, si después de ver el que pasó en Durango y en Veracruz. Sí. A ver, si nos vamos a la elección judicial, que es un sinsentido, es un absurdo, es peligroso, es un golpe autoritario, es poco legal, raya en lo ilegal, para mi gusto lo es ilegítimo además. Estás hablando de que salieron a votar 13 millones de personas. No es cierto. 13 millones salieron a participar. De esos 13 millones, de un padrón, una lista nominal de 100 millones, de ese universo, 23% anularon su voto. Entonces estás hablando de números redondos de 10 millones, 9 millones de personas. Según el INE fue 8.2. Réstale además ahora las casillas, una cosa muy extraña. Sí, bueno, que se sorprendan exacto. Los que todavía, donde votó el 100% de la gente. Exacto. Casillas más de 800 donde participó de manera espontánea el 100%. Ciérralo en 9%, soy un encanto. 9 millones de personas. Okay. 9 millones, digamos, de voto duro, ¿no? De base dura, pero te diría, y creo que hay un matiz, militan en lo que les dice López Obrador y en lo que pregona la 4T, que no necesariamente es lo que pregona, milita, en lo que cree y lo que está tomando como directrices la presidenta Claudia Sheinbaum. Porque yo sí insisto en esto, hay un contraste. Ahora, no le suma a ella al interior, hay una revuelta dentro de Morena, porque el presidente decidió quién iba a ser el coordinador en Cámara de Diputados y quién iba a ir al Senado y quién se iba a quedar en el SAT y quién iba a ocupar la Unidad de Inteligencia Financiera y quién el partido. Nunca habíamos tenido tantos funcionarios transeccionales, tantos heredados, digamos, de un gobierno al siguiente.
sin una decisión de la presidenta. Entonces, la presidenta más o menos transita en aguas muy agitadas, en situaciones muy convulsas, en donde no termina de asentarse en el poder, y López Obrador sigue generando mucho ruido interno. Por eso es que estos 9, 10 millones de mexicanos, pongamos el número, pueden ser 15 o 20, pero no son representativos de un movimiento político. Son personas que simpatizan con un líder, con un caudillo que ya no está, y ese líder, ese caudillo que se fue, sigue teniendo muchos de los hilos, sigue siendo el titiritero, pero ni va a estar ahí por siempre, y muchos de los personajes que convergen, que se encuentran, que se reúnen en este partido movimiento, en Morena, en la 4T, no tienen nada que ver y están por abajo de la mesa y cada vez más por arriba también, dándose hasta con la cubeta. ¿Estás de acuerdo que el ADN de Morena es el mismo que el del PRD? Son tribus. Son tribus. Ok. Y el ADN de ellos es partirse la entre ellos, sí. que es la mejor oposición. Ellos mismos, a ver, ellos solitos Sí. son capaces de, lo oímos con el PRD, Claro. de destruirse. Ok. Basado en eso, yo no creo que Morena llegue a 10 millones de voto duro. Te doy el beneficio de 10 millones de voto duro. Ajá. Te lo doy, con mucho gusto. Hay 90 millones de mexicanos que no votan o no quieren a Morena. Sí. Morena quedó tercer lugar en Durango. Perdió la mitad de sus alcaldías en Veracruz. Sí. Sus números son terribles. Los números que presentaron fueron terribles. A ver, es su peor elección. Morena, ¿desde qué es partido? Desde su primera elección, la que participaron como partido político 2015, no había hecho más que crecer electoralmente. Digamos, esta elección, la de 2025, es su primer descalabro, es su primer caída. Iban en una línea ascendente, se cayeron. Se cayeron por muchas razones, creo yo. A ver, se caen por una pésima organización interna. Se caen porque le regalaste al Junior, le regalaste a Andy, aunque no le digan que... Andy. No le gusta que le digan Andy, pero bueno, vale Andy, de todas formas no le va a sacar bien ya Sí. nunca. Pero bueno, le regalaron a Andy la Secretaría de Organización. Es su primer trabajo, su primera chamba. Él no había trabajado, al menos no que lo sepamos. Se dedica a otras cosas, a hacer negocios, a aceitar estructuras, a otras cosas. Nunca había tenido trabajo de partido. Le dan esa primera chamba y están los resultados. Y el alcalde tampoco. Luis Alcalde, que venía de ser secretario de Gobernación con López Obrador, no es casualidad que de ahí, digamos, salte a la dirigencia del partido. Yo creo que pecaron de soberbios y pensaron que con la marca era suficiente, y la marca no es suficiente. Ahora, hay una realidad que no podemos obviar: los programas sociales. No es que la 4T, no es que Morena tenga ese voto duro. Y yo coincido contigo, puede ser de 10. Podríamos llevarlo, a ver, Claudia Sheinbaum sacó 36 millones de votos. Dice. Eso es lo que dice el Instituto Nacional Electoral, Dice. es lo que validó el Tribunal Electoral. Exacto. 36 millones de votos. Con eso, y ya lo platicaremos, construir una mayoría artificial, ilegal, abusiva en el Congreso. Pero, vaya, de 36 millones de votos a 10, 15, 20, son muchos votos perdidos. ¿Son realmente voto duro de la 4T o más bien es una maquinaria muy bien aceitada con recursos públicos? Lo dijo López Obrador en alguna mañanera allá en 2023, confesando un delito electoral. Él dijo: con los pobres uno va a la segura. Ayudando a los pobres uno va a la segura, fue su fraseo. Uh-huh. No así con quienes integran la clase media, no así con las personas que trabajan, con quienes son profesionistas, con la clase más pobre. Porque saben, eso dijo también, que llegado el momento de defender la transformación se cuenta con ellos. Uh-huh. Básicamente es repartir dinero para aceitar tu maquinaria. Sí. Y sacarlos a votar amenazándolos con perder esos recursos, ese dinero que es dinero de todos, porque es dinero público. Entonces, ni siquiera hablaría, digamos, de ese 15, 20, 10 millones de mexicanos con convencimiento, sino más bien una especie de transacción. Te doy mi voto, me das mi apoyo. Te entrego mi lealtad en el proceso electoral, recibo mi programa social. El asunto es que del otro lado tampoco es que la oposición ha podido construir mucho más.
La oposición que, a ver, si Morena ha hecho este tipo de tropelías, la oposición partidista, porque yo creo que la oposición va mucho más allá de los partidos políticos, hay ciudadanía organizada, hay muchas otras cosas sucediendo, hay periodistas, hay intelectuales, hay empresarios muy valientes, pero la oposición partidista se ha quedado diminuta ante la realidad que como país nos atropella. Y no es la realidad de un personaje o de un partido, es la realidad que vivimos todos en términos de delincuencia, salud, de educación, de dispendio del gasto público. La semana pasada, no sé si fue lunes o martes, entrevisté en vivo a Lito. Uh-huh. Fue en un Platicando, pero fue un especial de Platicando en vivo. Y yo le reclamé, le dije, todo mundo me pregunta, todo mundo, ¿dónde está la pinche oposición? Mi única respuesta, Lito, es, no existe. Sí. Y entonces, al estilo de Alito, en buena onda, me dice, a ver, ¿cómo quieres que existamos si los medios nos bloquean? Eso no es cierto, ¿eh? Bueno. Eso no es cierto, Carlos. A ver, ¿cuántos millones de views tienes tú? ¿Cuántos millones de views tienes 2100. tú? ¿Qué cerco informativo se parece al discurso que ya escuchamos de López Obrador? Echarle la culpa a alguien más, yo creo que no va a sacar a la oposición del hoyo en el que están. Es decir, es culpa de los medios. Y es culpa. Es lo que me dijo. ¿Y dónde está su responsabilidad? ¿Pero cuál responsabilidad? ¿Dónde está su trabajo territorial? No, a ver, no. Yo estoy hablando masivamente. Él me dice que no, me dice, hoy en la mañana, ese día que fue la entrevista, fue a demandar al INE y nos trajo el juicio, el acta de que lo demandó. Carlos, no va a salir en ningún periódico, no va a salir en radio que demandamos, y si sale 30 segundos y nos matan al carajo. También pueden tener razón, porque ser. Tampoco oyes mucho ni de Jorge, ni de Maínez, ni de Alito, eso es neta. A ver. No te estoy echando a ti la culpa. No, yo sé. Ni a Imevis, ni a Televisión Azteca, ni a MBS, ni a nadie. No, pero could be. Puede ser, a ver, yo te lo digo verdad. desde quien está de este lado del micrófono normal. Ahora tú me estás entrevistando, pero a mí me toca entrevistarlos a ellos y me toca opinar y decir. Y me toca jerarquizar la información, presentar, saber qué notas llevamos, con qué ángulos. Es muy cómodo desde la oposición jugar el papel de víctima. López Obrador lo hizo a la perfección, en un país de víctimas además. Claro, somos un país de víctimas. Perfecto. Le quedó, pero ni mandado a hacer, como anillo al dedo. Y se lo compraron y se lo siguen comprando algunos. Sí. Para la oposición partidista actual, jugar el papel de oposición, de víctima, creo que es un error garrafal en términos de su propia sobrevivencia. Pero a lo mejor no está jugando víctima. A ver, primero tienes que ser relevante, neta, Carlos. Hijo. Tienes que ser relevante. Si tú no eres relevante, claro. ¿Por qué yo voy a querer conversar contigo? Sí, claro. Si no eres relevante, ¿por qué la gente va a escuchar lo que tienes que decir? Claro. Si no eres capaz de conectar y de ser relevante, ¿por qué vas a tener espacios? Yo creo que ellos tendrían que ser, y no lo han hecho, un examen de conciencia de sus errores, que han sido muchos desde hace un buen rato, y saber que muchos de los perfiles que hoy tienen el control de los partidos de oposición son perfiles con los que la gente ya no conecta, ya no va a conectar. Tienes razón. Y puede ser por razones válidas o no. Tienes razón. Pero ya están muy manchados, ya están muy sucios. Hay que saber dar espacio a nuevos liderazgos. No estoy segundo de nuevos liderazgos. Te voy a platicar por qué. A ver. Atípica tiene un programa con Paco Labastida y con Ulises Ruiz. Sí. Y cuando sacamos el tema de las nuevas generaciones, mencionó a Ricardo Anaya, a Pepe Toño Meade, a Xochitl Gálvez, al que quieras joven, y todos valieron, todos. Sí. O sea, mucho joven. A la niña del Estado de México, Alejandra. Del Moral. Del Moral. Sí, que se acabó yendo con Morena. Además, por cierto, ¿no? No necesariamente los jóvenes es la solución. No. Yo creo que la solución... Totalmente.
Nada más, no A ver, si ya tienes un cartucho No quemado, importa la edad. ese sí lo tienes que... No importa la edad. Seguro. O sea, puedes estar quemado a los 30 años. Seguro. Hay varios en la 4T que ya Así están es. quemados y tienen Sí, 30 años, 35 así años. es. Y hay quienes pueden tener 70, 80 y no estar quemados y tener prestigio y son muy valiosos en la vida pública y la gente se detiene a escucharlos porque tienen mucho que decir y que aportar. Pero creo que las dirigencias de los partidos tienen que salir de las dinámicas que actualmente mantienen para tomar el control de sus partidos. O sea, en el PRI nadie duda, manda Alito. Sí, pero Alito... Y en el PAN manda a Jorge Romero Pero y su grupo. Alito, ve el programa, porque te dijo cosas importantes. O sea, Alito admitió que la política como estábamos acostumbrados ya no. No, ya no. Ya no. Sí. Que las comunicaciones ya es cibernética y es otro pedo, es otro tipo de comunicación. Que hay que tener las bases del partido para que el partido sobreviva, sí. Pero que ahora la comunicación es otro pedo. Las alianzas, él es muy creyente de alianzas, Sí. muy creyente. Y explicó con números por qué sí. Y dio varios ejemplos de que qué hubiera pasado si hubieran ido en coalición. Y tiene razón. Ajá. Ve el programa. Y Lo voy a usted ver. también, si no lo han visto, vean el de Alito. Un día nos juntas. Yo me he echado buenos rounds con Él Alito es- y con Jorge y yo. Te junto con ellos. Hay que hacer algo ahí. Vamos a hacer un programa con Alito que ya invitamos, que es la oposición. Órale. Y te invito. A ver, yo creo que aquí una parte importante es, hay que incomodar a la clase política toda. Sí. Hay que sacudir. Y eso la sociedad lo hace mucho mejor que los políticos. Porque los políticos, Carlos, sé. siempre se están cuidando de algo. Somos repentinos. Hacen cálculos, piensan en términos de posiciones, de dinero público, de grupo político. Oye, es que hace 20 años este me hizo esto y ahora por eso no lo voy a dejar pasar, aunque Sí. sea valioso. Pero mira, a ver, yo fui a la manifestación, Sí. a la marcha. Te vi. Hablaste. Me hicieron hablar, Sí. pero bueno, ok, hablé. Fueron como 8,000, 10,000 gentes. Puedes decir, fueron, pues a lo mejor sí fueron, porque ya están hasta la sociedad civil de marchar, porque en todas las marchas que hemos ido, nos las hemos pelado. Oh, sí. Fuimos a defender al INE. El INE es nuestro. Mira la rata de la Tadei. Sí, sí. ¿Cuál nuestro? Nos robaron. Yo por eso Y creo... nos siguen robando. Pues sí. Dales, luego, la reforma judicial, sí como no, reforma judicial. Entonces, nosotros los ciudadanos, que no estamos politizados, que trabajamos en una panadería, en una tienda, en una fábrica, somos gente normal que tenemos otras prioridades, pues dices, bueno, ok, yo ya traté, ¿y para qué? Cuando yo los invitaba a que vayan a la marcha, mis amigos, su respuesta es, ¿para qué? Si ya está. Y yo, a ver, yo te diría, ¿para qué? Yo creo que esos modelos ya también ya se agotaron. Hay que dar esa batalla o esas batallas desde ¿Cómo? otro lugar. A ver, toda la gente, y tú decías, a ver, hay quienes no están politizados. Yo creo que sí está muy politizado México. Yo creo que hay en las sobremesas de las casas, de las familias, en los Más centros que de antes. trabajo, se habla más de política. Gracias a Típica y a Loret y a Código Magenta, a unos cuantos más de redes. Yo Sí. estoy convencido. Sí, y también hay en medios tradicionales, No, yo creo que obvio, quienes obvio. han dado Pero batallas en tus importantes. medios tradicionales hay un de vendidos. También En latinos, en código, y acá no hay. a ver, yo, a ver, pienso, y es muy importante, hay que escuchar, para tener el pulso realmente, hay que escuchar de todo. Sí. Porque si no, te metes en una caja de resonancia Sí. y te escuchas solo a ti, a los tuyos, y entonces de pronto ocurre lo que sucede y no lo entendemos porque estábamos convencidos de que todas las personas con las que yo hablé o todas las personas a las que yo leí o todas las personas que yo vi pensaban más o menos en la línea, en la directriz en la que yo iba, y la realidad me demostró otra cosa. Entonces yo creo que para no perder pulso es importante abrir, escuchar, tener esa calle, ese contacto con otras distintas realidades, con otras distintas voces. Y hay con quienes se puede hablar, y hay con quienes no se puede, es muy complicado, de un lado y del otro, pero yo creo que sí se puede hablar. Y es una parte, es una responsabilidad, creo yo, del periodismo, ¿no? Hablar con todos, dar voz
abrirse a la pluralidad, sin dejar de señalar. Y la principal responsabilidad del periodismo es señalar al poder y a los poderosos. Por eso es que la principal responsabilidad es señalar de la presidenta para abajo a todos quienes toman decisiones, porque las toman e impactarán en la vida de millones de mexicanos. Claro. Con el cargo que les dimos, o les dieron algunos, las mayorías, y con el dinero que es de todos. Sí. Entonces, el dinero lo tenemos que cuidar todos, porque es de todos. Y las decisiones que se toman las tenemos que supervisar todos. Creo que no basta con atacar, con criticar, con señalar. Es fundamental, sin duda. Pero a partir de ahí hay que contrastar. ¿Quién va a contrastar? Creo que quien construya legitimidad. Y en ese sentido, desde mi punto de vista, y se los he dicho a ellos, yo creo que la legitimidad la extraviaron algunos de la clase política tradicional en el camino. Y muchos de esos ya están en Morena. La gran mayoría, de hecho, están ya en la 4T. Por conveniencia. Por conveniencia, no por convicción, por interés, por dinero, por cargos. Ahí están. Sí. Nomás que tienen todavía, a los ojos de una parte importante de los mexicanos, tienen un manto protector quienes militan en ese partido. Porque secuestraron cierta narrativa y conceptos, se apropiaron de ellos, no los sueltan, y cualquiera que los toca son tachados, calificados de vendidos, de conservadores. Los adjetivos que ya hemos escuchado un montón de veces. Pero porque muchos han caído en la trampa de utilizar esos mismos términos y pelear con ellos en una arena que ellos dominan perfectamente. Y por ellos hablo de Andrés Manuel López Obrador. Cuando no esté López Obrador, ¿quién va a ser capaz de aglutinar, de articular? Yo lo veo muy complicado. Por eso es que, volviendo a lo que platicábamos, ese choque, esa confrontación interna tiende, digamos, a las tribus, a lo que le ocurrió al PRD, claro, tiende a la autodestrucción dentro de Morena. Estoy de acuerdo. Pero, a ver, regresando a la sociedad, sí hay más conciencia política en todos los sectores. Sí. Sí hay, estoy de acuerdo. Hay mucha ignorancia porque el tema a nosotros no nos dice nada. O sea, tú hablas con cualquier ser humano sobre la reforma judicial y te van a contestar. Yo en mi vida he visto un juez, me vale palomita. Ok. Esa misma persona, supongamos en septiembre, por X cosa le toca ver un juez. Él no va a lograr notar la diferencia de ese juez que es un juez impuesto contra un juez que fue un juez de carrera. Sí. No notan la diferencia. No. Entonces, ¿qué viene? La indiferencia. Yo no entiendo la reforma judicial, me vale. Ay, pues qué bueno que que se eligieron y la chingada. No tienen idea. Total, a ver, estoy de acuerdo contigo, pero, y ese es parte del éxito electoral de Morena. A ver, y esos son los regímenes populistas. Lo que hacen es, te plantean, digamos, salidas sencillas a problemas complejos, con frases pegajosas. Y eso López Obrador pulió ese arte como nadie. Te planteaba salidas simplonas a problemas complejos con frases pegajosas. Repetía el mensaje y tú lo sabes mejor que yo. Si el mensaje lo repites, el mensaje se transmite y termina permeando. Sí. Del otro lado, nadie estructuró un mensaje, una narrativa que pudiera hacer frente a eso. Y seguimos, como país, atascados, digamos, en esta conversación en donde se hablan dos idiomas distintos. La oposición sigue hablando de unas cosas que a la gente en su día a día, en su metro cuadrado, no le dice nada. Seguimos hablando de la autonomía de los órganos. Claro que es importante. Por supuesto que el INAI era una pieza fundamental y el IFETEL, la COFESE. Pero explícaselo a quien está con unas necesidades elementales hoy de transporte, de vivienda, de alimentación. No le dice absolutamente nada. Como la defensa de la autonomía del Poder Judicial o la separación de poderes. No le dice nada. Porque siguen siendo terrenos muy complejos y cayeron en la trampa. O sea, se metieron en ese pantano al que los llevó López Obrador para decir, estos están desconectados, hablan de otra cosa. Aquí, miren, abrazos, no balazos. Punto. Exacto. Rápido. Ahora, ¿tú sabes el porcentaje mundial de la gente que le gusta la política?
en toda la población del mundo. No, debemos es el ser 26%. 26%. Que les importa la política. Ergo, Sí. el 74% En les otra vale cosa. una chingada. Sí. Ok. Por eso votan como votan. Pues sí. Y luego dicen, uff, que fui. Pero cuando ya es muy tarde. Pues sí, por eso votas por la canción más pegajosa y el candidato que baila mejor y el que cuenta los Exacto, mejores chistes y el que exacto, se ve más guapo, más exacto. guapa. Sí. El carisma. El carisma. Sí, sí. Bueno, vamos a hablar del libro. A ver. Yo me frustro muchas veces como presidente de Atypical de que decimos, cualquiera de los programas dice la verdad, desenmascara a Titina abiertamente, a Lamehuevos de Monreal, a la basura de Noroña. O sea, me frustro enormemente porque no me oyó todo mundo para decir, ay Carlitos, qué bueno que nos abriste los ojos. Sé que abrimos muchos ojos, pero no suficientes. ¿Ok? Y cuando los abrimos muchas veces no entienden ni de qué hablamos. Tú te acabas de echar un libro de 7 años de gobierno de López Obrador. Otra basura, el peor presidente de la historia. La pregunta sería, ¿por qué lo escribiste y cuál es el objetivo de algo que ya pasó y que aparentemente a la gran población le valió? A ver, yo te diría, Sí, primero, parece que ya fue ese sexenio, sí, pero yo estoy convencido de que sigue siendo. ok. Es decir, terminó el 1 de octubre, o el Sí. 1 de octubre le entregó la banda a Claudia Sheinbaum, pero ese día y los días siguientes, las decisiones tomadas de manera irresponsable, por decirlo menos, por López Obrador, le siguen pasando factura a los mexicanos. Entonces, en el ejercicio, digamos, periodístico, para mí era importante tener un registro de esas decisiones irresponsables que estamos pagando y vamos a seguir pagando. Algunas de ellas años, décadas e incluso lo de la reforma judicial, generaciones, porque van a costarnos, si no salimos pronto del pantano, nos van a costar muchos años. Va a ser muy complicado para el país. Entonces, para mí ese sexenio no ha terminado. No ha terminado en términos de que sus decisiones siguen impactando, no ha terminado en términos de que el personaje sigue ahí, vigente, presente, y lo que él concibió como movimiento político electoral sigue más vigente que nunca. Entonces, para entender lo que está ocurriendo y para entender lo que va a suceder, es importante revisar lo que pasó. No nada más para lamernos las heridas, sino para actuar, para tomar un llamado a la acción. Aquí lo que te vas a encontrar, entre otras cosas, es cómo las libertades están bajo ataque. La libertad de expresión, Ahorita vamos a hablar de la propiedad privada, las libertades para transitar por el país. Las carreteras son tierra de nadie y eso no se gestó de la noche a la mañana. Lo que te vas a encontrar acá es la manera tan ruin en la que López Obrador decidió, por su capricho, mandarse a construir obras faraónicas con trágica irresponsabilidad, dinero público malgastado, obras salpicadas de corrupción, escándalos como el de Segalmex. Nunca en la vida pública había habido un escándalo de esas magnitudes, de esa dimensión, sin ningún responsable. ¿Cómo es posible que el hombre que encabezó el gobierno durante el que se cometió la mayor estafa, el mayor fraude a las arcas públicas, se llene la boca hablando de corrupción y le crea la mayoría de las personas? A ver, contéstame. Por eso es importante revisarlo. Por eso es importante desnudarlo, exhibirlo. Y creo que a nosotros nos toca no cansarnos de explicar, de contextualizar. Hay que hacerlo con un lenguaje más claro. Tú lo haces, bueno, conectas y utilizas además un vocabulario que todo mundo entendemos, pero los políticos, la clase política, no. Se suben y creen que ganando el debate en la Cámara de Diputados o en el Senado, ya están cambiando al país. Cuando los vieron los mismos, ¿cuántos te gusta que vean el canal del Congreso? Nadie. ¿Cuántos te gusta que vieron la discusión para la reforma de supremacía constitucional o de la reforma judicial? Nadie. Son los mismos. Y ellos creen que allá en tribuna ya hicieron patria y salvaron al país. Y al contrario, caen en la trampa, se hablan entre ellos
y se alejan cada vez más de la gente, más del ciudadano que, a ver, yo te diría, se da cuenta, claro que se da cuenta. La señora que recibe un apoyo social, pero que va a la clínica del IMSS o que va a una clínica de salud pública y no encuentra un medicamento, claro que se da cuenta que no hay medicinas. Ok, te voy a contestar. Ahí les va. Y esto me lo dijo un actuario, A ver. pinche genio Carlos Hernández. Un día yo comiendo con él después de la elección como a la semana. Con todo esto que dijiste, le dije, a ver, explícame cómo votan por Titina las gentes que no tienen medicinas. Y me hace, y en tu opinión, ¿cuánta gente de 130 millones necesitan medicinas? No sé. Perfecto. ¿Cuántas? Yo qué sé, 1 millón. Me dice, ok. Me dice, ¿y qué es 1 millón? ¡Coño! 1 millón es 1 millón. Y le dije, ¿y la gente que está sufriendo por la... ¿Cuántos? No, bueno, sí. Y los niños con cáncer, ¿cuántos niños con cáncer? Es que no es eso, son niños con cáncer que tenían medicinas con el PRI, con el PAN y ahora no tienen ni... ¿Cuántos? Te empiezas a preocupar, ¿no? Y luego le dices, ok, ¿qué me quieres decir? Le dije, hay 2 millones más de desempleados. ¿De cuántos? Pues calcula que trabaje 60 millones de mexicanos, que son 2 millones. O sea, me cayó la pinche boca. Sí, a ver. Y me frustró. Sí, pero considera, y por eso es que la maquinaria la aceitaron tan bien. Sí. 30 millones, números redondos, 30 millones de hogares en México reciben al menos un programa social. 30 millones de hogares reciben un cheque o más de un cheque. Claro, más de uno. Porque en ocasiones hay 2, 3, 4, claro, ¿no? Por hogar, por vivienda. 30 millones. Ahora, eso no te compra la incondicionalidad, pero bueno, la gente evidentemente lo toma y lo agradece. Habrá quien tenga esa conciencia y diga, yo recibo mi dinero, pero ese dinero se me va a comprar la medicina. Y yo te diría que son muchas más, millones de personas las que necesitan un medicamento. Estoy de acuerdo. Muchas más. Pero, a ver, ¿cuánta gente no se sube hoy al transporte público y la asaltan? Y ese es su metro cuadrado, esa es su vida cotidiana. Sí. Ese celular que llevan y esos 200 pesos que traen en la cartera, es todo lo que tienen para ese día. Sí. Yo me niego a pensar que esos mexicanos no se dan cuenta de la realidad. Claro que se dan cuenta. Se dan mucho más cuenta que tú y que yo, porque ellos la padecen, la sufren, los asaltan 1 o 2 veces por semana en la misma ruta y nadie hace nada. Y ven el contubernio que hay entre quien va en ocasiones manejando, la policía que se hace o la que no ve, las autoridades coludidas, la monserga que es poner una denuncia y luego que esa denuncia se le dé seguimiento y poder llegar al Ministerio Público y luego llega... Que nunca haya justicia y que la impunidad campee, que la impunidad gobierne este país. Lo que creo es que hay que empezar a hablarle a esa gente en su lenguaje, en su idioma. Porque mientras tú y yo estamos aquí hablando, la 4T te dice, pues sí, mira, te robaron, pero aquí está tu dinero. Y los otros te aseguran que antes todo era perfecto. Y esa misma gente se da cuenta que tampoco era perfecto. Entonces, también tendríamos que quitarnos ese diagnóstico. El Poder Judicial no era perfecto. Sin duda, mucho mejor que lo que nos van a dejar. El sistema de salud no era perfecto. Sin duda, mucho mejor que lo que tenemos hoy. Pero dejemos de decirle a la gente lo que ellos ya saben. Porque la gente no necesita que le digamos que era perfecto. La gente sabe. La gente tiene esa aproximación con las policías, con el sector educativo, con el sector salud. Más bien, creo que ahí lo que se necesita es otra narrativa, es otro idioma, mucho más simple, que conecte, que se ponga en los zapatos de la gente, que les hable de lo que realmente les interesa y no de los términos de los... Yo te voy a decir una cosa, Manuel. Yo me voy a quedar con el libro que ya me lo diste, muchas gracias. Y ahorita vemos dónde lo compran y demás. Editorial Aguilar es muy importante, sí. O sea que va a estar bien distribuido. Pero yo me voy a quedar... y voy a comprar otro libro y se lo voy a dar a mi director de información, porque lo vamos a usar como referencia
para demostrarle a la gente todas las que ha hecho Morena. A ver si podemos seguir ayudando y abriéndole los ojos. Y lo voy a usar de Órale. referencia. Pero ahí vas a encontrar opinión, mucha opinión, pero no hay una sola opinión que no esté soportada con un por dato eso, duro. con un hecho. Sí. Ahora, estás en época de promover el libro. Veme a los ojos. A ver. ¿Neta has tenido algún problema en promocionar tu libro en un medio abierto? No, hasta ahora no, afortunadamente. Ahora, te está hablando alguien Que está en el medio. que trabaja en eso, que tiene amigos, compañeros de muchos años en, Claro. en el medio. No me ha pasado, quizás porque tampoco he ido a tocar todas las puertas. Probablemente si tocar algunas o me las ahorro, me las evito, Ya sabrías. no voy a ver, no voy a ir a Canal 11, ¿verdad? A promover el libro, no creo que me Bueno, de todo reciban. que vayas nadie lo vea, así que no pasa nada. No es relevante. Por más que ataquen, ¿verdad? Insulten desde esa programación. Es el perfecto se comete en Canal 11, porque nadie lo vio. Nadie lo ve. No hay un testigo Pues sí. ni los camarógrafos. Mira, pues a lo mejor sí están más ocupados haciendo. No, que aquí, mira, le están poniendo, pero Rico. lo están disfrutando. No, porque mi amigo Paco Martín Moreno, Ajá. en su último libro, no quisieron entrevistarlo muchos. Ah, sí. Estaba boicoteado. Bueno, yo hasta ahora no. Ojalá Y en no. términos de distribución tampoco. Pero si hay, aquí voy a venir contigo a decirte. Aquí es tu casa. Gracias. ¿Cómo ves ya para finalizar tu visión de dos cosas? Titina ya regresó de Estados Unidos, de Canadá no le fue bien, eso ya lo sabemos. Va a esconder lo que querramos que no sepamos, va a seguir presionando con López Obrador, yo no creo que van a romper, a menos que Trump la obligue a romper. Y sería una rotura simple, ¿no? ¿Cómo ves de aquí a fin de año? No es cierto, ya metí. De aquí a julio del próximo año, que hay las elecciones, que estamos a un año de elecciones intermedias. Sí. ¿Cómo ves o qué percepción tienes de la política del país? A ver, yo creo que todo lo que hemos visto y lo que estamos viviendo es inédito. Sí. En muchos sentidos. Y no para bien. No. A ver, la elección judicial fue inédita porque ganaron básicamente dos cosas, dos elementos. El abstencionismo por un lado y los acordeones por el otro. Claro. Es la elección, digamos, en donde la trampa se perfeccionó. Sí. Los nombres de los acordeones fueron los nombres de los ganadores. Exacto. Fue perfecta. Fue perfecta, la trampa perfecta, porque además fue un partido sin árbitro, el INE viendo para un lado, el tribunal para el otro, absolutamente tripulado la Pero la autoridad. rata de la Tadei la semana pasada dijo que no hay pedo. Ah, no, ella dijo que la elección fue perfecta. Perfecta. Excelente. Que no hay por qué anularla. Y que no hay por qué anularla. Ahora, no es menor el dato, Carlos, de que esa validez de la elección por parte del INE no se dio por unanimidad. Las elecciones en este país se suelen o se solían validar por unanimidad. Con una voz o dos de 11 consejeros electorales sería suficiente para encender las alarmas. Acá fuimos una votación dividida 6-5. Ella fue la 6. Ella fue la sexta. Es la vendida y la corrupta. Y defendió además el proceso Por electoral. eso, entonces no jodas. Oye, y además criticó ya en plan de, porque no solamente no es árbitra, está en la grada de porrista y matraquera Además, de la 4T, exacto. defendió al proceso y criticó a quienes osaron cuestionar asuntos que me parece son de lo más normales en un Estado democrático, ¿no? Si estuviéramos bajo parámetros Pero también democráticos. es que México es muy chistoso. De esos 5 que votaron en contra, 2 de esos 5 votaron a favor de la reforma electoral, a donde nos dieron en la con 76% de La sobrerepresentación. de representación. Son unas ratas. Unas pinches ratas. Pues sí, o son tibios, o tienen una cola muy larga, o tienen miedo, o están amenazados, o Cola hicieron de cosas culeros, el INE indecibles. ya no existe. Ya no. Ya no existe. Entonces, con estos cambios insólitos, porque te interrumpí, perdón, para no variar, ¿cómo lo ves?
A ver, creo que vamos a una situación complicada. Uno, Estados Unidos, digamos, es el único, en el corto plazo, el único contrapeso posible para México. ¿Cuántos gobernadores y exsecretarios de Estado, y esto puede llegar hasta López Obrador, no tienen vínculos con el crimen organizado? ¿Cuántos no fueron omisos, sino es que cómplices con la delincuencia organizada? Sí. ¿Cuántos no nos dicen que ya les quitaron la visa porque no han intentado cruzar a Estados Unidos y no lo van a intentar? No tienen interés, tampoco comen lumbre, ¿no? El miedo no anda en burro, no se van a cruzar a los Estados Unidos sabiendo que los pueden detener o les pueden retirar sus documentos. Tarde que temprano, la dinámica, la relación con Estados Unidos va a terminar por orillar a la presidenta a tomar decisiones. ¿Tú crees? Yo creo que sí. De aquí a julio del próximo Antes del 27, indudablemente. A ver, estamos hablando de que en el 26 se va a estar renegociando formalmente el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, y hacia finales de ese año se van a estar perfilando las candidaturas. Ahí es cuando comienza, creo yo, la verdadera rebatinga interna en la 4T. Okay. Podríamos agarrar cualquier estado, de los más de 15 que van a tener elección de gobernador, podríamos agarrar el que queramos y vas a ver dinámicas en donde no conviven, no empatan, digamos, quienes hacen política en esos estados, y se van a disputar las candidaturas y se van a dar con todo, porque la rebatinga, la batalla es interna. Y ahí sí creo que la oposición tendría que estar lista para cachar a los inconformes, no solamente para recoger la basura, ¿no? La basura que se quede mejor en el suelo o la coloquen donde va, en el bote de basura, pero sí a los agraviados por esas decisiones, porque hay muchos estados en donde hay 3, 4 tiradores. A ver, la dirigencia del partido va a tener un aspirante favorito, la presidenta probablemente tenga otro, algún coordinador parlamentario tendrá otro, el gobernador en turno tendrá otro, y se van a dar con todo. Yo creo que ahí va a comenzar la descomposición. De aquí entonces, ¿cómo veo yo a Sheinbaum? Administrando. Yo no veo hoy a la presidenta gobernando, sino gestionando, administrando el ejercicio del poder para no romper con López Obrador, porque en términos políticos no le conviene, y para tampoco separarse demasiado, digamos, de ese legado. Porque hoy lo que están peleando adentro es el testamento. ¿Quién es el heredero de López Obrador? Por eso es que a Andy no le gusta que le digan Andy, prefiere que le digan Andrés Manuel, porque él quiere ser los oídos, la boca, los ojos de su padre, aunque no tenga ningún mérito político. Claro. Creo que en esa disputa es en la que estamos. Mañana. Exacto. En esa disputa. Y la soberbia, esa se paga caro. Y yo creo que hay muchos que están pecando de soberbios, muchos que están yéndose de boca, e incluso complicándole el escenario a la presidenta. ¿Tú te acuerdas? Hace algunos días, algunas semanas, la propia presidenta salió a decirles a sus militantes de la 4T, ya no hagan política en la red X, en Twitter, ya, sálganse acá. Bueno, ¿qué hicieron? Política otra vez. No estoy, una consejera estatal de Morena en Jalisco que se le pone al brinco a la presidenta y le dice, yo no estoy de acuerdo y me preocupa que ustedes se fijen tanto en la forma. Ya, es la presidenta la que le está diciendo, usted es una consejera estatal de Jalisco. El presidente del Senado, Fernández Noroña, por la libre. La presidenta diciendo, nosotros no estamos convocando a movilizaciones, y él diciendo, ojalá convoque a movilizaciones, no solamente por las remesas, sino también por las detenciones de migrantes. Es cierto. Parece que lo que quieren algunos está en alfileres el país en muchos terrenos, particularmente la relación con Estados Unidos. Parece que algunos lo que quieren es quitar esos alfileres. ¿Ves algunas sorpresas de quitar visas a gobernadores? Yo creo que sí. Yo creo que hay más de un gobernador que ya no tiene la visa a estas alturas del partido. ¿Y por qué no lo han anunciado los gringos? Porque, fíjate, yo creo que es curioso. A ver, los gringos, si algo van a estar haciendo es negociar con toda esa información. ¿Qué ganan exhibiéndolo? Yo creo que ganan más poniéndolo sobre la mesa en una negociación y presionando y diciendo cómo se van a hacer las cosas que publicándolo. Lo cual no quiere decir que si las cosas se descomponen o no se hacen como se pactaron o se acordaron, no pueda esto trascender, porque también para eso son muy buenos. Y por eso es que no hay coincidencias en la manera en la que
a ver, estuvo Christopher Landau sentado con la presidenta y ese mismo día el propio subsecretario de Estado es que avisa que le quitó la visa a la consejera electoral por grosera y por vulgar y por mandar queriendo meter la visa en quién sabe dónde. Entonces, aquí no hay coincidencias y no hay casualidad. Y lo que publica Reuters y después publicó Reforma, de que en efecto se investiga políticos. No hay casualidades, ¿no? Y sucede en esa semana. No hay. La verdad es que en esto, tú lo sabes porque tienes muchos años viendo la vida pública, en esto no hay casualidades, y menos en Estados Unidos. Si acaso se podrán ahora distraer, tienen otras prioridades, digamos, unos asuntos más urgentes, pero México siempre es tema, y es tema, lo estamos viendo ahora, con las protestas, las detenciones, los arrestos de migrantes, siempre es tema de política doméstica para Estados Unidos. Ok, hijo. Año 7, el legado. La catástrofe. Dime una cosa. Tú me dices, Moy. ¿Ya? Ya, señor. Gracias, señor. Dime una cosa. ¿Ya está a la venta en público? ¿Ya está Ya. en librerías? Está en librerías, está en plataformas digitales. En, Ya donde en pides, en Amazon, donde quieras. te llega el otro día si lo pides Ok. por Amazon. Pero, ¿te llega impreso o te llega...? Impreso y en digital y en también. digital. Y hay audiolibro. Ah, buenísimo. Yo grabé el audiolibro. También ahí. Padrísimo. Sí. ¿Y Para quien- ¿Cómo agarras el audiolibro? Lo puedes descargar y lo escuchas como un podcast. Pero, ¿cómo? A ver, para los ignorantes de nosotros. A ver, no, tú ¿Cómo no eres te ignorante. metes? Lo puedes descargar en Amazon mismo. Me meto a Amazon.com. Ajá, y puedes, hay un formato. Pongo tu nombre de... Buscas Manuel López San Martín o buscas Año 7. Sí, pum. Y ahí te aparece. Y te aparecen los distintos formatos: el formato impreso, formato digital y audiolibro. En Penguin Random House, que es, digamos, el paraguas del sello Aguilar, también ahí está en audiolibro. Okay. Y pues en básicamente todas las plataformas, en Y en Kindle, audiolibro, nada más bajo la aplicación. exacto. Okay. En Apple Books, en Kindle, en todas las plataformas que hay. Bravo, hijo. Ahí está. Y en las librerías. Digo, a mí me gusta Está en Sanborns. papel. Yo soy de papel también. el papel. Dime una cosa. Ya está en Sanborns. Debe estar en Sanborns. Yo creo que debe estar en Sanborns. No estoy seguro, pero la No sé, tendría que estar ya. O muy pronto, ¿no? Sé que está en Gandhi, en el sótano, en el péndulo, en un montón de lugares. Ya Sanborns, me van a cobrar aquí seguro. muchos anuncios. Sí. Pero en Sanborns debe de estar. Debe estar. Ok. Y si no está, Sanborns, va a llegar. Sanborns es la librería más grande de México. Sí, cómo no. Es la que tiene más, Yo creo que ahí va a estar. más distribución. No está en todo el Debe país. debe Está en estar. todo el país. Entonces, compren el libro Dios te bendiga. Gracias, Carlos. Nos vamos a ver muy pronto aquí en Atípica contigo. Ellos. Bendiciones, Manuelito. Qué gusto verte siempre, Gracias, querido Carlos. familia Gracias. Atípica. Les recuerdo mañana lunes a las 9 de la mañana. ¿Por qué? Con Pedro Ferriz, Pepe Rubinstein, Sarita Dulce, Luis Berman y su servilleta. Sigan disfrutando la programación de Atypical y bonito domingo. Gracias a todos. Familia Tipical, muy buenos días. El telegrama semanal que he escrito este jueves para Typical TV se la dirigí a Titina, a Monreal, a Noroña y por supuesto a Andrés. Y como cada jueves les recuerdo me hagan el favor de viralizar el telegrama entre todos sus amigos y conocidos. Bien, vamos al telegrama. La cabeza dice, telegrama dirigida a Titina, Monreal, Noroña y por supuesto Andrés. Y entre paréntesis, bola de mentirosos. Pinochos hipócritas. A continuación, les presento algunas frases célebres sobre el tema de las mentiras. Por supuesto que durante el día este telegrama semanal les va a valer madres. Pero lo que sí les garantizo que en la noche no van a poder dormir porque se pondrán el saco de corruptos y mentirosos, lo quieran o no. Así que comencemos. El mentiroso, si no puede convencerte, intenta confundirte. Anónimo. La confianza de los inocentes es la más útil herramienta del mentiroso. Stephen King, escritor. El mentiroso, cuando se ve descubierto, se enoja o se hace la víctima. Anónimo. Si la cagaste, admítelo, pide disculpas y ya.
No te pongas a inventar excusas estúpidas. Sé correcto. Pargua. La gente que se molesta contigo por decirles la verdad son los que viven de la mentira. Señor, sarcasmo. Me encanta escuchar la mentira cuando ya sé toda la verdad. Anónimo. Cuando destruyas la vida de alguien con mentiras, tómalo como un préstamo. Volverá a ti con intereses. No discutas con verdades con adictos a las mentiras. Otro anónimo. Y para terminar, se acabó la corrupción. Andrés Manuel López Obrador. Bueno, una más. Andrés Manuel, el mejor presidente de la historia de México. Titina. Familia Typical, espero que disfruten este telegrama, tengan un lindo fin de semana, sigan disfrutando la programación de Atypical y nos vemos el próximo jueves, Dios mediante. Muy buenos días.